Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos en esta séptima temporada del programa Cristonautas que EWTN nos ofrece para llegar hasta sus hogares con esta sabiduría que nos ofrece el Padre Dempsey Rosales Acosta. Bienvenido nuevamente, Padre, a este programa. Estamos en el segundo episodio. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Es un gran honor estar aquí contigo y con nuestros televidentes que nos acompañan. No, y gracias por su tiempo, porque sabemos que usted está muy empeñado en el trabajo en la Universidad de San Tomás, en Houston, dando clases bíblicas, ¿verdad? Sí, sí. Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, idiomas bíblicos. ¡Wow! Un pozo de sabiduría como hemos visto. Bueno, en el programa anterior, Padre, nosotros nos quedamos en un tema que fue como una abreboca para este tema que vamos a tratar hoy, que es la conversión de San Pablo. Yo le quiero resumir lo que me acuerdo del programa anterior. San Pablo era un hombre que tenía ciudadanía romana, pero él era judío, hablaba griego, estudió a los pies de Gamaliel, era un judío muy fervoroso y vio que un grupo de judíos estaba, vamos a decir así, entre comillas, desviando de ellos al ver que seguían al Nazareno. Por eso él recibe cartas para ir a buscar a estos seguidores del Nazareno y darles un escarmiento porque no se podía irse de la ley judía. ¿Es así? Sí, sí. De hecho, en el mundo judío, muchas veces nosotros pensamos que el mundo judío es un mundo homogéneo, pero no es así. Es siempre un mundo lleno de muchas tensiones internas. Dentro del judaísmo antiguo habían varias maneras o diversas maneras de vivir el judaísmo. Algunos lo utilizaban de una manera, habían otros grupos que eran más heréticos o se desviaban de la verdad, y siempre el Sanedrín o las autoridades supremas del judaísmo, que sería el sumo sacerdote, ellos decretaban qué opciones o qué formas del judaísmo tenían que ser erradicadas o convertidas o puestas de nuevo en disciplina. No es solo una dimensión política, una dimensión espiritual, una dimensión de cómo mantener la ortodoxia del judaísmo. ¿Y qué pasa? Que parte de estos grupos heréticos que estaban surgiendo, que habían varios, ¿no? Estaba lo que llamaban los judíos antiguos los Notzrim, los nazarenos. Entonces, claro, Pablo, siendo un judío fervoroso, educado a los pies de Gamaliel, es decir, en la escuela de Hillel en Jerusalén, una escuela de gran prestigio en el rabinismo antiguo, él prácticamente recibe poderes disciplinares dentro del mundo judío para encarrilar, buscar y someter a los judíos bajo el juicio del Sanedrín. Y por eso recibe estos poderes para ir a Damasco y buscar a esta Y se gente. los quería traer encadenados, ¿verdad? Absolutamente, sí. Sobre todo porque eran heréticos. No, tenemos que darnos cuenta, nosotros hoy, nosotros cristianos, para nosotros es normal decir Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios y por tanto Jesús es Dios. Pero decir eso mismo en el primer siglo, en el mundo judío por primera vez, es una abominación. Es una herejía absoluta, porque en el judaísmo antiguo Yahvé es uno y no hay otro Dios fuera de él. Ese es el Shema, que es prácticamente la profesión de fe del judaísmo. Decir que Jesús es Dios, la noción de la Trinidad no existía, es completamente una causa extrema de escándalo dentro de la tradición judía. Por eso había tanto odio, tanto recelo, eran muy apasionadas las disputas contra los nazarenos. Entonces, Pablo va camino a Damasco, que serán como unos 200 kilómetros. Más o menos, quizás un poco más, sí, más dependiendo del camino. Sí, dependiendo también de cómo, por ejemplo, si nosotros hoy en día vamos en bus, un día. Claro, pero eso sería caminando a camello sí, o en burrito, no sé. Semanas. Semanas sí, de viaje. Sí, a pie. Y Saulo tiene un momento de una visión. Él queda como obnubilado por una gran luz sí. y escucha
unas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Exacto. Eso está, ese es el gran evento del encuentro de Pablo con el Jesús resucitado. Es cuando ya estaban cerca de Damasco. Está muy bien descrito en capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Muy importante ese capítulo. Por favor, subrayenlo. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, crucial, crucial para esto. Y allí se describe el primer encuentro con el Jesús resucitado. Yo personalmente, tradicionalmente se le llama ese capítulo la conversión de San Pablo. Yo personalmente lo llamo el encuentro de Pablo con Jesús resucitado. Porque hay varios debates en el mundo de la Escritura diciendo, bueno, verdaderamente en ese momento se convirtió. Uno puede decir sí y no al mismo tiempo. Yo diría mejor ese encuentro, allí es donde comienza el proceso de conversión radical de Pablo, a partir de allí. Porque en el momento que Pablo encuentra a Jesús resucitado, prácticamente todo su mundo, toda su historia, toda la manera de entender la Sagrada Escritura colapsa en ese momento, por medio de la revelación de Jesús a él. Su identidad religiosa Todo queda en el piso. Todo colapsa. Todo colapsa. Y por eso, ¿Quién eres tú para que yo te persiga? Exacto. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Jesús, en ese momento, el Jesús resucitado, se identifica con cada creyente que sufre la persecución en el nombre de Jesús. Es ¿Podemos increíble. decir lo mismo hoy en día, 2000 años después? Definitivamente. De hecho, ese encuentro de Pablo con el Jesús resucitado y ese diálogo entre ellos dos es una ejemplificación de las bienaventuranzas. Bendito aquel si son perseguidos a causa de mi nombre. De hecho, es muy importante, esto a nivel espiritual, muy pocos hacen esa conexión, pero el diálogo de Jesús con Pablo en el camino hacia Damasco es una reenfatización del cumplimiento de las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas. Todos aquellos que en el nombre de Jesús son perseguidos es literalmente una identificación con Jesús mismo. Es muy lindo eso. Ahora, Jesús le dice que vaya a Damasco, Sí. que ubique una calle que le llamaban la calle recta, Sí. y que ahí se le va a decir lo que va a hacer. Exacto. Típico estructura del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento igual. Cada vez que Adonai en el Antiguo Testamento llama a Abraham, sal de esta tierra y ve a aquella tierra y allí te diré qué vas a hacer. Igual con Moisés. Vete de aquí y allí te diré qué vas a hacer. Y ahora Jesús sigue el mismo patrón de comportamiento. Perdón, yo quisiera hacer un paréntesis actual. Sí. Mucha gente cree que cuando Dios nos llama a nosotros, nos muestra el camino completo de todo lo que va a suceder hasta el fin de nuestros días. No. No. Literalmente ese es el proceso de discernimiento y de caminar con Dios. De hecho, por eso yo lo llamo este encuentro, lo llamo el comienzo de la conversión de Pablo. Para mí es muy significativo, Ricardo, y te lo digo con todo el corazón. Una cosa que he meditado mucho pero por supuesto tengo que utilizar la imaginación, son esos 3 días que Pablo no podía ver, estaba ciego. ¿Qué cosa estaba pasando por su cabeza? ¿Cómo entender todo lo que había estudiado, todo lo que había entendido del mundo, de la tradición, de su propósito en la vida, de su misión para Dios? En ese momento, ¿cómo lo habrá asumido? Debe ser un choque tremendo, psicológico. Y aquí la psicología no se desconecta del mundo espiritual de este hombre. Por eso, cuando recobra la vista, es increíble ver entonces este proceso de asimilación, de este misterio que le fue revelado. Ahora, en Damasco hay un nazareno, vamos a llamarlo así, a un seguidor de Jesús de Nazaret, llamado Ananías. Sí. Que en un momento de oración escucha que Jesús le dice, vete a la casa de fulano y allí está orando una persona que yo he elegido. Pero Ananías no quiere ir porque sabe que ese venía a llevárselos encadenados. Exacto.
¿Qué habrá pasado en el corazón de Ananías? Oh, igual. De hecho, es interesante la oración de Ananías. Ananías pone el obstáculo, no, pero ese hombre tiene poderes de los sumos sacerdotes para perseguir a todos aquellos que creen en ti, que siguen el camino. De hecho, hay una reacción negativa y eso es muy interesante, porque Ananías al final acepta la voluntad de Dios, el mandato de Jesús, pero no es su voluntad. No es su voluntad, pero lo acepta. Exacto. Y es allí otra dimensión bellísima de este diálogo de Ananías. Ananías, a pesar de sus sentimientos, a pesar de la lógica humana, este tipo, este Saulo, nos quiere matar y ahora tú, Señor, me dices de ir para allá. No, tengo mis dudas serias, pero al final Él lo hace. Con miedo. Exacto, pero lo hace. Y en ese momento, Ananías se vuelve en instrumento de salvación, en instrumento de Dios para Saulo. Y es interesante que Ananías luego es quien prácticamente se convierte, por así decirlo, en el primer catequista cristiano de Pablo. Ah, qué interesante. Claro, porque Pablo, él va, lo encuentra, pero hasta ese momento Pablo nunca había encontrado un cristiano que lo ayudara, que le diera los primeros pasos de inicio. Aunque si el texto no lo dice, con gran probabilidad, si yo fuera un judío fervoroso, se me aparece Jesús, quedo ciego y de repente cuando recobro la vista es a través del primer cristiano, Ananías, que por obediencia a Dios, aunque teniendo miedo de mí, interactúa conmigo, yo tendría millones de preguntas que hacerle. Claro. Millones de preguntas. ¿Y esto qué es? Entonces, Ananías literalmente se convierte en el primer catequista de Pablo. Ananías le dice a Pablo, hermano, el Señor me ha mandado a ti para que recobres la vista. Exacto. El texto dice que se cayeron como de escamas. ¿Eso podría ser una cosa literal o podría ser algo más imaginativo? Sí, es interesante porque hay autores que lo toman de manera literal, ¿no? De que aparte del sentido espiritual, teológico, de estar ciego y que a través de la nueva fe ya puedes ver la verdadera realidad según los ojos de Jesús. De hecho, Jerónimo interpreta el texto de manera simbólica espiritual. Ahora ya la escama que cayó era su mentalidad antigua, judía, de ver la realidad de Dios con los ojos de la Torá. Ahora los ve con los ojos de Dios, los ojos del Jesús resucitado. Muy lindo, ¿no? Pero otros que lo toman literalmente, que con gran probabilidad la luz intensa del Jesús resucitado creó una especie algunos dicen, de una quemadura superficial que luego cayó y luego se regeneró. Pero aquí estamos en el mundo de la interpretación. Yo prefiero los padres de la iglesia, claro, que lo toman de manera espiritual, teológica, que ahora tiene mucho ve sentido. Con los ojos de Jesús. Exacto. Es que nosotros muchas veces, inclusive nosotros los católicos, mencionamos al Antiguo Testamento sin tener en cuenta el Nuevo Testamento, Exacto. porque no se puede leer el Antiguo sin el Nuevo. De hecho, todas las cartas de Pablo, y esto es muy lindo, lo que hacen es releer el Antiguo Testamento a la luz de la fe del Jesús resucitado. Muy importante esto, es el Jesús resucitado. Es ahora, crucial. Una pregunta que hacen a veces los catequistas. En ese momento, Ananías bautiza a Saulo. Lo bautiza, pero no ha recibido una formación. O sí ha recibido la formación del Antiguo Testamento que ahora la ve desde la luz de Cristo. El problema allí es el tiempo real y el tiempo de la narración. Cuando leemos el texto nos da la impresión que fue algo casi inmediato, pero en verdad no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿no? Por eso digo, tuvo que haber una especie, y eso es típico de Lucas. Lucas a veces comprime el tiempo y a veces lo extiende, depende de cómo él quiere poner su narración. Pero es con gran probabilidad, tuvo que haber una especie de diálogo formativo, catequético, de introducción de Ananías
con Pablo para llegar al momento del bautismo. Pero tenemos la impresión del texto que fue algo casi bastante inmediato, ¿no? Ahora, pareciera que de golpe Pablo, que ha sido iluminado con esta nueva fe, vamos a llamarle con el nombre que usted nos dice, de los nazarenos, él sale a la sinagoga de Damasco, Sí. ya no a predicar en contra de Cristo, sino a decir que Cristo ha resucitado. Sí. ¿Y qué pasó en esa sinagoga? Oh, aquí te podéis imaginar. Te podéis imaginar. Imagínense una congregación política en donde literalmente se va allí, en vez de hablar bien del candidato, a hablar negativamente del candidato. La reacción es negativa. Algo similar. En primer lugar, un gran shock, y los primeros enemigos de Pablo literalmente vienen a ser sus mismos compañeros de tradición judía, que ahora lo ven a él como un traidor, como alguien que perdió el juicio, que se ha desviado de la fe, del camino ortodoxo del judaísmo. Y comienzan entonces los traumas, las tramas de cómo matarlo, los plots para poder liberarse de él. Y entonces allí es cuando comienzan las famosas reacciones de Pablo, que este es solo el comienzo, porque Pablo va a tener las mismas reacciones negativas del mundo judío prácticamente hasta el final de su vida. Y viendo el peligro que llegó hasta tal punto que tuvo que huir de Damasco. Entonces Sí, tuvieron que meterlo en una canasta y a través de las murallas de Damasco, en el medio de la Porque él noche. estuvo en Damasco varios días Sí. o varias semanas Exacto. predicando, y siempre era cada vez peor Exacto. el enojo contra Pablo. Y esto es muy importante porque Pablo, al menos en los Hechos de los Apóstoles, una de las metodologías de Pablo es siempre ir a la sinagoga. La sinagoga es el punto de referencia. Y entonces, fíjense que en la sinagoga no cualquier persona puede leer y puede explicar. Muy importante. En cada sinagoga solo aquellos que tienen autoridad o tienen la posición dentro del judaísmo pueden leer según el texto escogido para el sábado, el Shabbat, y pueden explicar, pueden hacer el Targum o la interpretación del texto. Y Pablo era privilegiado en ese sentido. Claro, porque tenía la educación y tenía la autoridad para leer el texto en hebreo o en arameo y para hacer la predicación en el idioma correspondiente. Y eso es muy importante. Y él aprovechaba ese escenario que se le daba para entonces conectar que Pablo nunca rechaza la tradición judía. Al contrario, dice, la tradición judía es un regalo de Dios, pero que ahora encuentra su manifestación sublime en el Jesús resucitado. Y allí es cuando viene el gran choque. Oh, esto es blasfemia, no puede ser, ¿no? El Mesías todavía no ha llegado. ¿Cómo es posible que el Mesías tiene que ser crucificado? ¿Cómo es posible que este Mesías es hijo de Dios, es Dios al mismo tiempo? Inaceptable. Entonces comienzan todas estas cuestionantes. Yo podría decir algo, bueno, tal vez saliéndonos un poco de este contexto, que lo más importante que Jesús enseña es que Dios no es solamente unicidad, sino unicidad divina en tres personas. Exacto. Pero para eso hay que entender un poco la filosofía griega, porque de persona a naturaleza, Sí. que son los textos que tal vez los judíos no tuvieron, y Pablo tuvo la suerte de conocer un poco que Jesús sí era el Hijo de Dios verdadero, aún siendo de naturaleza divina. Sí, y esta verdad es revelada. Es decir, Pablo no llegó a esta verdad usando su razón natural, con sus medios naturales. Pablo llegó a esta realidad es porque Jesús mismo se revela a él. Y es cuando comienza este conocimiento que es dado a través de la revelación. Y luego, poco a poco, el gran problema es encontrar conceptos, ideas, vocabulario humano para poder expresar ese misterio. Y por eso luego, este es solo el comienzo, luego los padres de la iglesia, el segundo, tercer siglo, comienza entonces a buscar más vocabulario, más préstamos de cultura griega para poder formular mejor este misterio que ha sido dado en Jesús. Pero Pablo definitivamente se encuentra con wow,
Con sus limitaciones y su mundo y su bagaje cultural, es cuando él trata de explicar este misterio lo mejor que puede, según sus limitaciones para aquel entonces. Pero es brillante. Hoy en día, cuando nosotros hablamos, tenemos enciclopedias, tenemos la inteligencia artificial, buscamos información y la tenemos allí a la mano, y aún así se nos hace difícil hablar del misterio de Dios. Imagínense Pablo, el primer siglo, con una vela, en donde no todo el mundo tenía acceso a documentos, sino más o menos memorizando un poquillo aquí, un poquillo allá, llegar a concebir la explicación de este misterio en sus cartas, en sus elucidaciones. Es increíble, es genial, genial. Sí. En algún momento Pablo escribirá: Cristo Jesús, que siendo de naturaleza divina, no tuvo problema en abajarse. Exacto. La kenosis que se dice en la teología. Exacto. No tuvo problema en hacerse como nosotros. Para luego levantarnos. Por eso pudo levantarnos. Exacto. Por eso pudo levantarnos. ¿Y cuál en Damasco habría alguna gran división entonces? Porque si había muchos, calculo yo, muchos hebreos o judíos en Damasco que estaban muy enojados porque, voy a adelantarnos algo, a Pablo lo querían matar. Sí, era un herético, era un traidor y por tanto era un gran obstáculo, tenía que ser eliminado. Tenía que ser eliminado, y es allí donde tiene que huir gracias a las comunidades cristianas de manera tan dramática. Porque las ciudades, contemos un poquito de la historia de las ciudades, todas las ciudades se amurallaban para protegerse eso, de los enemigos. Exacto. Entonces había una puerta de salida o dos, depende. Sí, máximo. Y esas puertas en la noche se cerraban. Sí. Y las puertas estaban vigiladas para que no saliera Pablo, porque no querían que saliera de Damasco con vida. Exacto, exacto. Y es allí donde comienza este periodo del misterio, ¿no? Allí les recomiendo, si ustedes leen, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Pablo huye de Damasco y luego encontramos una narración que luego va a Jerusalén. Muy bien. Pero si vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 1, Pablo dice allí que después de Damasco, él se fue a Arabia. Claro. Y ahí estuvo 3 años. Interesante. Esa información solo aparece en la carta a los Gálatas, capítulo 1. No aparece en los Hechos de los Apóstoles. No aparece en los Hechos. No, solo Gálatas. Pero viene de Pablo mismo. Y es allí interesante porque esos 3 años son una de las lagunas que con gran probabilidad Pablo seguía su vida de cristiano, pero al mismo tiempo asimilando, tratando de repensar su historia, reviviendo, analizando de nuevo todos sus conocimientos del judaísmo y aplicándolos a la fe cristiana. Si mal no recuerdo, Pablo se dedicó a tejer tiendas de campaña con pelo de camello. ¿Sí? O cualquier otro material que pudiera encontrar. Porque él solo, metiéndose con los beduinos, él era el único, vamos a decir así, israelita, judío, ahora nazareno, que necesita 3 años para reflexionar. Y con gran probabilidad estaba en contacto con otras comunidades cristianas difundidas allí. Pero no sabemos, es una de las grandes lagunas, ¿no? Pero posiblemente son 3 años de ejercicios espirituales. Definitivamente sí. Definitivamente es decir, y yo quisiera dar una palabra de lo que pasa hoy en día a veces en nuestra iglesia. A veces tenemos retiros de conversión y la gente sale contentísima, es como un fuego artificial, y se olvida que uno para interpretar y vivir el misterio cristiano necesita reflexionar, necesita tiempo para reflexionar. Pablo pasó 3 años en el desierto, dice los Gálatas, ¿no es cierto? Exacto, en Arabia. En Arabia. En Arabia. No dice específicamente el lugar, con gran probabilidad eran zonas desérticas o ciertas comunidades viviendo allí. Él mismo se mantenía, él, como lo dices tú, él era como profesión, era creador de tiendas. En griego, en los Hechos de los Apóstoles lo llama esquenopoios. Esquenopoios. Aquel que hace esquenes
es tienda, polleo, el que hace las tiendas. Pero era como decir un trabajador que podía utilizar varios materiales. Pero él podría haber dicho, yo soy un gran profesor en Jerusalén, Sí. denme una cátedra. No, y sin embargo se fue a un trabajo de los más humildes Y prácticos. También para poder obtener dinero. para poder comer. Exacto. Exacto. O sea, él siempre dijo, y creo me adelanto a otras cosas, Sí. pero él siempre dijo que se mantuvo con su trabajo. Exacto. En sus cartas, Pablo era muy orgulloso de decir que él no era un peso para nadie, pero agradecía a aquellos que lo ayudaban. Pero él siempre trabajó por su propio dinero para mantenerse a sí mismo. Un punto de orgullo en Pablo. Un gran punto. Padre, nos queda ahora un interesante tiempo para hablar desde que Pablo es sacado fuera de los muros con una canasta o dentro de una canasta con una soga para que pudiera huir a Arabia, lo que pasó en Arabia para llegar después a Jerusalén, que esto lo hablaremos en el próximo programa. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos ven y nos siguen con esta temática tan interesante. Y quisiera pedirle, Padre, ya que hemos hablado de encuentro con Jesús, de conversión con Jesús, que usted pudiera hacer una oración y darnos la bendición. También se puede dar a través de estos medios de comunicación para que nosotros seamos bendecidos en nuestra propia vocación. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios del universo, por este momento de estudio. Tú danos las guías y las gracias del Espíritu Santo para hacer tu santa voluntad en cualquier lugar donde estemos. Y que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dempsey Rosales Acosta, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes los esperamos en breve en el próximo episodio de Cristonautas, séptima temporada. Que Dios los bendiga.